Bienvenidos a un nuevo episodio de En Pocas Palabras. Estamos aquí con mi padre, otra vez. En el episodio 7. número 7. Y bueno, yo soy Edwin Ramos. Y yo soy Edwin Ramos también. Y hoy vamos a hablar de ¿qué? Hoy vamos a seguir hablando de la identidad. Okay. Estamos en el tercer episodio de la segunda temporada. Ok. Y hoy vamos a continuar hablando sobre... De identidad. Usted se perdió el de la semana pasada. Pues Sí. yo le invito a que lo busque en iPhone, en iTunes. En iTunes, perdonen. Disculpar, pero no importa. Puede buscarlo también en Spotify. En Spotify, Apple Podcasts, en cualquier plataforma donde usted pueda escuchar un podcast, hasta en Amazon Music. Puede hacerlo donde quiera que nos esté. Bien, y desde ahí usted puede compartirlo para que otras personas puedan escuchar todas estas pláticas que estamos haciendo, porque en verdad es determinante recibir este tipo de palabra. Sí, así que en lo que terminamos de dar esta introducción, ¿por qué no se toma solo 30 segundos? Le da like a este video si está en YouTube, si está en Spotify o en Apple Music. Puede dar una reseña y puede poner una estrellita, las 5 estrellitas o algo. Solo le va a tomar 30 segundos, es gratis, pero usted nos apoya a nosotros para que sigamos pues haciendo este podcast. Entonces, papá, hay noticias. Dime, ¿cuál es? La primera es que este episodio va a salir al aire mientras tú estés en Dubái. Bueno, mientras estoy viajando, esto va a estar entonces. O sea que este es Edwin del pasado en el futuro. Wow, algo así. Algo multiverso, la metaverso y todo eso. Ajá. Pero quiero contarles que tenemos un mapache. Por ahí quiero comenzar. De hecho, por ahí vamos a ir hablando del tema de ahora. ¿Cuándo fue que lo encontraron? El día de anoche, el día de hoy, ¿verdad? No en el día un día antes de que grabáramos este podcast, encontraron un mapache. Dicen que está grande. Un mapache que yo creí que la cafetería estaban los gatos y yo andaba pensando qué hacer con los gatos. Yo amo los animales, pero no amo que me coman la comida. Y encontramos un mapache anoche, fíjate, y el mapache estaba grande y me impresionó porque son animales salvajes. Pero el animal nos vio a todos saliendo de una reunión y no se movió. Yo casi sentía que me daba 5 el animal, no se movía, o sea, se interactuaba con nosotros. Ahora, pero la verdad esto es de hablar de identidad, es hablar acerca de la creación. Claro. ¿Verdad? Porque la gente, perdón, vamos a quitarle esto. La gente, pues, aun cuando le llaman la teoría creacionista y le llaman teoría, o sea, porque una teoría es algo que no está comprobado. Pero sin embargo, cuando hablamos de identidad, tendríamos que averiguar quién es tu creador. Porque dependiendo de tu creador, sabremos el propósito por el cual fuiste creado. Y entonces es donde hablar de el cristianismo, hablar de la palabra de Dios, no se trata de religión. No se trata de cuánto aplaude, cuánto ayuna simplemente, o de cuántas reuniones va. No, se trata de llegar al punto en el cual ¿quiénes somos nosotros? Entonces, si tú te fijas, los inventos, a veces divorciados de su creador, generan quizá complicaciones. Por ejemplo, Henry Ford, el creador ¿de qué? De los carros. De los carros. Él fue el que creó no solo los carros, sino que creó la fabricación en serie. En serie, en línea. Pero cuando tú ves un carro hoy, ese carro mata gente. Ese carro tiene accidentes atroz. Pero pregunto yo, ¿será que el creador lo creó para eso? Porque dependeríamos de ahí. Entonces, un invento no puede ser catalogado por ningún lado, bueno o malo, si no vamos al creador, la mente que lo hizo. Porque la mente que lo hizo es la que dicta el propósito. Se tiende a distorsionar. Cuando no sabemos quién fue el que nos creó y cuál fue la intención por la que él nos creó. Exacto. Entonces tendemos a distorsionar, pues, nuestra vida. Y creo que es lo que vemos siempre cuando escuchamos de casos de hijos que se van de la casa, de, bueno, mil y un cosas, pero lo que tú decís es,
esa no fue la intención de Dios. Esa no fue, por ejemplo, para una familia divorciada, un matrimonio divorciado. Esa no fue la intención de Dios. Pero al igual que, como estás diciendo el ejemplo del carro, se distorsiona el propósito por el cual hemos sido creados. Ahora, la pregunta entonces aquí dicta, en verdad, ¿qué es lo que a usted o a nosotros nos define? Porque el problema acá es, a gente lo define lo que tiene. Lo define el carro que tiene, la casa que tiene, el título que tiene. Al muchacho lo define el iPhone que tiene, si es 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14. Vas para el 13. 14 creo que vamos ya. Y eso lo define. Pero el problema de todo esto es que si yo te quito eso, entonces tú no tienes identidad. Porque el invento, o mejor dicho, la creación jamás te define a ti. Por eso cuando tú vas a la escritura y te das cuenta de que viste a Eva, ¿con quién hablaba? Con la serpiente. ¿Y de qué hablaba con la serpiente? De la creación. Hablaba del propósito. Te pregunta que la serpiente está hablando con ella y le está preguntando a ella, o sea, con que Dios ha dicho, que la manzanita que te come y que te va... Oye, le está preguntando a la creación. El error más grande de nosotros es preguntarle a todos que me digan quién soy yo, que si están de acuerdo cómo me he visto, que si están de acuerdo que si yo curso la universidad en tal, digamos, en tu caso, pues lo que hablamos la semana pasada o el episodio pasado, en tu caso, ¿verdad? Que estudiaste algo que jamás en mi historia yo pensé que en mi familia iba a haber, ¿verdad? Pero como no te define simplemente mi opinión, porque esa fue mi opinión, sino que te define el propósito por el cual fuiste creado, te llevó a lo que tú estudiaste. Entonces, es un grave error. Por ejemplo, los muchachos los define un concierto, los define un cantante. ¿Te has fijado? Sí. Y si alguna persona por allá en el estrellato se hace un tatuaje por aquí, hoy todos los muchachos quieren el tatuaje. Eso me dice que usted no tiene identidad. Y tú estás sacando la identidad de cosas superficiales, porque al final... se suicida el cantante, entonces falta que la gente se suicide por él. Y son casos que hemos visto que al final se convierten en fanatismos porque no tiene identidad la persona. Ahora, ¿por qué hablar del mapache? No. ¿Por qué hablar del mapache? Dichoso mapache. Porque la cuestión es de que nos comparamos con un montón de cosas. Hoy esa ley de la comparación la tienes por todos lados. La ves en la escuela. Los muchachos comparándose entre sí. El que tiene novia, el que no tiene novia. Si ya te agarraste una cipota, si eres hombre, si ya hiciste el sexo, si ya lo hiciste a temprana edad o no. Si eres virgen, si no eres virgen. Y empiezas a ver ese espíritu de comparación que tenemos. Y eso causa un daño. Porque entonces queremos vivir de la imitación y no vivimos de la realidad de quiénes somos nosotros. Y eso pasa no solo en ese ámbito, sino también pues hay muchos jóvenes que a ver, buscan la imagen de un actor famoso y dicen, yo me quiero parecer a él. Y que empiezan, bueno, a entrenar como él, a comer como él, a cortarse el pelo como él. Y hay gente que llega a extremos de operarse, de hacerse cosas con tal de parecerse a esa persona. Y al final termina siendo eso, pues, un gasto. Porque al final, pues, hacer eso no te hizo más persona. Hacer eso no te hizo encontrarte en realidad con quién sos y para qué fuiste creado. Ese caso de ese muchacho que se operó para hacer Ken, el muñequito, y la muchacha que también se operó toda para hacer la Barbie, ¿verdad? Y se ha quitado costillas y se ha hecho tanta cosa. O sea, pero esa falta de identidad, eso no es otra cosa. Porque si de repente te define el corte de cabello, te define, no te puede definir. Entonces, ¿qué nos debe definir? Sería la pregunta de este día. Porque al mapache lo define su mapache. Su mapache papá, no sé cómo, mapachón sería. Mapachote. Mapachote, ¿verdad? El papá mapache define su hijo. Entonces, ¿qué lo define a nosotros entonces? Porque voy a entrar aquí a un tema en medio de todo esto, creo que cabe meterlo. Es como el punto de la idolatría. Vamos a hablar, y sin que usted se ofenda, tranquilo, usted tiene por ahí lo que tenga ahí colgado.
Pero yo quiero que lo definamos porque la gente se define por una imagen, se identifica, sería la palabra, se identifica con, tú sabes, con lo que le enseñaron en su religión, y llámese San Judas cabeza abajo, San Antonio cabeza abajo, llámese, yo no sé, una serpiente. Sin ánimo de ofender a nadie. Sí, no, correcto. Pero ¿por qué no? ¿Por qué a Dios le ofende? Porque a Dios, si leemos en la palabra, dice que le ofenden los ídolos. ¿Por qué? Porque tú no puedes sacar identidad de un pedazo de madera. No puedes. O sea, porque eso es inanimado, ¿verdad? No tiene vida y no puede proyectar propósito. No, habría que ver quién fue tu creador. Aquí va la pregunta. Ahora, si tú ves el caso de Moisés, Moisés se enfrentó con la identidad porque él tenía una falsa identidad. Él fue educado ¿dónde? En Egipto. En Egipto. ¿Y qué había en Egipto? Ídolos. Ídolos. Miles y miles de ídolos. Pero él tuvo una confrontación con lo que le habían enseñado. Tenía una falsa identidad, creía en todos esos ídolos. Pero cuando se le aparece el creador, ¿verdad? Le habla, le hace milagros, hace una actividad presencial. Y entonces él se da cuenta que él ahora sí tiene un Dios, porque habla igual que él. Y aquí vas tú aquí a la escritura, ¿verdad? Donde dice que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces ahí está el detalle. Y Moisés cambia su vida de el hombre igual que todos común a un hombre diferente, porque ahora ya está con el creador y el creador le dicta el propósito. Es por eso que cuando tú dices, ¿por qué la gente se endroga? ¿Por qué la gente se emborracha? ¿Por qué la gente autodestruye su vida? Porque eso es una persona que se endroga, se autodestruye. ¿Por qué tenemos problemas de depresión? Donde tú ves al muchacho meterse en hamburguesa para sentir satisfacción que su corazón no tiene. Falta de identidad. Entonces, y eso fue lo que mencionamos la vez pasada también, que comenzamos a... No sé si fue en el primero o en el segundo episodio de esa temporada donde hablábamos de eso también, y que yo te ponía el ejemplo que hay, o sea, mucha gente que yo conozco, muchos jóvenes de mi edad aproximada, incluso menores o mayores, que justamente hacen eso y se refugian se refugian en eso. A veces ni siquiera es porque se identifiquen, pues solo se refugian porque sienten que es un lugar seguro, pero en realidad la pregunta es, ¿y cuando ya no está? ¿Y cuando se acaba? ¿Y cuando el artista que seguías ya no está? Un día está, mañana ya no está. Se murió Vicente Fernández, ¿verdad? Ajá, o sea, pero ¿qué pasa con esa gente? O sea, al final se deprimen quizás más ellos que la propia familia de todos estos famosos porque simplemente tenían depositada toda su confianza en esas cosas. Su identidad la sacaban de eso. Y este es el gran problema. Si tú sacas la identidad de la creación, estás equivocado. Porque fracasó Eva, fracasó Adán. Porque escucharon a una serpiente. Porque le preguntaron a ella cuál era su propósito, en vez de preguntarle a su creador cuál era su propósito. Esto es igual cuando tú tienes un carro Toyota y le vas a preguntar a la Volkswagen. O sea, la Volkswagen te dará una opinión porque él no inventó ese carro. Claro. Tienes que ir al que lo creó. La mente creadora detrás de todo sabrá tu propósito. Y es por eso que aquí es donde yo creo que aquel tema de volver a Dios, de reciba a Jesús, no es un tema de hágase santo en el sentido de que usted no va a fallar. No, es que tienes que volver a tu creador para que obtengas el propósito, el llamado, la razón de vivir. ¿Tú ves cuántos muchachos hoy se quiere cortar las venas? ¿Cuántos muchachos se suicida? ¿Cuántos muchachos? Bueno, yo tuve el dolor grande de un sobrino mío que a los 15 años se suicidó. Sí, me acuerdo de eso. Duro para mi familia porque este es el segundo suicidio que hay en mi familia. Una tía mía, hermana de tu mamá, por cierto, de tu abuela, ya adulta, se quitó la vida, se ahorcó también. Entonces, cuando tú ves esos casos, tú dices, ¿por qué suceden esas cosas? Porque trataron de sacar la identidad de la familia y la familia hizo un mal trabajo. Entonces la muchacha deprimida porque de repente su papá la maltrata o maltrata a la mamá, o de repente el favoritismo familiar
y van menospreciando a una de los miembros del hogar. Y aquella niña comenzó a rayarse con Gillette la pierna y nadie se dio cuenta hasta que terminó quitándose la vida. ¿Por qué? Porque pusimos la identidad en cosas movibles y tenemos que poner nuestra identidad en lo inmovible y es nuestro creador. Sí, y yo creo también que esto afecta mucho a los estudiantes porque hoy en día vivimos en un entorno demasiado tóxico, Claro. demasiada apariencia, demasiada... Pues vemos las historias de alguien de una gran casa y la gente dice que casota tiene y que... Pero así literalmente 3 doritos después te das cuenta que ni siquiera era de ellos. Tenía nada. O que solo era un alquiler o que puede hacer lo que sea. Pero existe este ambiente tóxico en el que yo al ver lo que tiene el que está a mi lado, en lo que tiene mi amigo, está esta toxicidad de sentirse menos porque no tengo eso. Y bueno, a mí me pasó en su momento, no sé si te acordás, nosotros no teníamos televisión por cable. Claro. ¿Te acordás? Me recuerdo. No tenía, quiero ver, antes no... Claro, cosas que no tenía yo, no teníamos ropa de marca, zapatos de marca, no teníamos una televisión por cable, solo mirábamos Tele Nacional, la película de las 9 de la noche, la caricatura del mediodía y algún programa matutino. Es cierto. Con suerte. Y en su momento, para mí sí fue así. Porque llegaban hablando al siguiente día de... ¿viste? En HBO. Ajá, o viste en Cartoon Network, o viste en Disney Channel. ¿Qué película? Igual en el 6, dijiste. Y yo... así como decimos aquí, yo chiflando en la loma porque yo no sabía... O sea, ¿qué? Pero eso en mí, en su tiempo... Fue muy impactante porque yo quería tener eso. Claro. Y tal vez no dimensionaba si financieramente estábamos bien o mal, pero yo lo quería. Y tuve que aprender a vivir con eso. Ok. Tuve que aprender a vivir con eso porque dije, bueno, ni modo, no se puede. Hasta que llegué como a que 8º, 9º grado, si no me equivoco, pusieron cable y allá me sentí... O sea, no me ayudó en nada porque... Al final no me ayudó en nada, pero sí me sentí parte de algo. Y yo cuento esto porque tal vez hay gente que está escuchando este podcast ahorita, o jóvenes que están escuchando este podcast o lo están viendo, que se han sentido igual. Todos mis amigos tenían zapatos de marca. Ajá, me recuerdo. Todos mis amigos tenían Nike, tenían Vans, tenían... Y yo pues tenía... La B de Bracos. No, de Vans. Entonces, pero era bien tremendo porque todo el mundo llegaba al inicio del año luciendo sus zapatos y luciendo su... Y yo con el mismo pantalón, con la misma ropa, pero creo que una parte se debe porque ustedes siempre me inculcaron ahí a no dejarme guiar por eso, pero yo me refiero a que hay alguien que esté escuchando este podcast que se ha de sentir igual. Yo lo sé porque yo lo viví, entonces... Ahora, ¿cómo lidiaste tú con eso? Sería la pregunta. ¿Cómo lidié con eso? Pues sí, o sea, ¿cómo llegaste a que no te afectara? Pues porque el problema no es que lo sintas, sino que te afecte aquel... ¿Sabes? El problema quizás no el problema, sino quizás como yo lidié con eso, es la gente con la que me empecé a rodear. Porque en ese entonces fue una época de mi vida donde yo estuve en un colegio relativamente pequeño, donde me logré hacer muy amigo de toda esa gente. Entonces llegó un punto donde ya no hubo competencia porque nos respetábamos, porque nos apreciábamos. Y tal vez no es el contexto de la gente que está escuchando este podcast, pero... Claro. Pero quizás aquí la clave es mira de quién te vas a rodear. Porque pues ellos pueden influir. O sea, la serpiente, si vamos a Eva, la serpiente influyó en Eva. Claro. ¿Ah? Entonces, pero es igual. O sea, tenés un círculo de amigos tóxicos que te están diciendo, mira, vos deberías de comprarte esto, vos deberías de hacer aquí, estás haciendo que tus papás se endeuden, estás restregándole a tus papás que son unos malos padres por no darte te lo esto. Dan. Sí, o sea, yo te digo, eso no sirve de nada. Mejor rodeate de gente que te va a ayudar a vos. Y eso, pues eventualmente en mi caso, yo me logré involucrar más en la iglesia. Yo un día hablaba con mi hermana y yo le decía, ella me decía, mira, ¿y te acordás cuando pasó todo esto y esto y esto? Y yo le decía, yo no me acuerdo. Porque en ese entonces fue una época donde yo en la iglesia era muy, muy, muy retraído. O sea, no tenía... Pero eventualmente al abrirme a la gente correcta o al tener un círculo de gente correcta, yo pude pues sentirme cómodo pues de que nadie me iba a juzgar
porque yo no tuviera unos zapatos, porque yo no tuviera cable. Ok. Ahora, entonces, ¿cuál sería la fuente entonces? ¿Cuál sería la clave para mantener una identidad saludable? Porque tampoco nos podemos divorciar al que en el corazón uno desea cosas. Eso no lo puede divorciar. No. Vea el hecho que el muchacho quiere un mejor teléfono, que sea mal para la matemática, pero quiere un teléfono. No podemos divorciarlo de que queremos una mejor casa, que como yo digo, cuando el joven va experimentando más allá de su hogar, se da cuenta que hay un mundo que él no conoce. Pero la falta de identidad lo lleva a mentir. A decir, no, yo me recuerdo cuando yo estudiaba hace mucho tiempo en bachillerato, yo de igual me tocó estudiar en un colegio bastante regular, diría yo, en su promedio. En aquel tiempo no estudié mi bachillerato en un colegio de colonia, Ajá. sino ya un poquito ya de caché. Subieron un poquito el estándar. Sí, con piscina y todo. Mi papá realmente fue excelente en eso. Siempre me procuró en sus posibilidades. Pero yo me recuerdo que había tú sabes qué es lo que pasa cuando comienza el año. Empiezan a preguntar qué cosas. ¿Qué te dieron? El nombre. La primera semana. El nombre, dónde vivís. Sí. Y eso es duro, ¿verdad? Porque si tú, todos viven en Escalón, o si usted no sabe qué es el Escalón, una zona arriba, y tú eres el único de Soyapango, vamos a ver tu identidad qué tan buena la tenés, porque en ese punto empieza a decir ¿verdad? Y el pobre muchacho no haya cómo responder. Y lo digo esto porque había un compañero, porque yo siempre vivía en una zona baja, siempre vivía ahí. O sea, es mentira. Yo yo conocí de mi barrio para arriba en la edad que fui creciendo y que Dios me dio oportunidades. Pero yo me recuerdo que a este muchacho le preguntaban dónde vivía. En la Miramonte, decían. En la Miramonte, digo. Y yo le miraba a la facha, ¿verdad? Decía, en la Miramonte. Y cabal. Y yo me recuerdo que en el año nos tocó que hacer un grupo de un proyecto y le dijimos, vamos a tu casa. Y en tu casa nos reunimos. Y él no pudo decirnos que no. Cuando nos dimos cuenta, en esa colonia de la Miramonte había un agujero que da a un río. Él vivía ahí abajo. Y el muchacho no tuvo manera. Nos dimos cuenta de cómo vivía. En vez de sentirse avergonzado, sentimos lástima por él, porque vivía de una manera muy paupérrima, pero quien le ayudaba era una tía que le mandaba para ese tipo de colegio. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Verdad? El joven se enfrentará con todas estas cosas. El viejo. Hay gente adulta que tú la ves hablando mal de otro porque tienen una identidad equivocada en su corazón y generan ese rivalismo, competencia. Quieren ser delgados como otros. Hay que entender que los cuerpos, unos nacimos gruesos, otros nacieron con cuerpo de pajarito. Hay que entender que no todos somos favoritos de Dios en ese aspecto. Entonces, son esas cosas que saben pasar, pero la identidad. Ahora, vayamos cerrando el caso porque el tiempo se nos está yendo. Entonces, ¿de dónde cogemos la identidad? ¿De dónde la tenemos que tomar? ¿De dónde sí es seguro que tú te vas a proteger? Ante los ambientes tóxicos, como ustedes dicen, y ante las personas que buscan herir, porque de repente la manera de sentirse grandes en el mundo es hacerte sentir chiquito a ti. Pequeño, sí. Y en el reino de Dios es diferente. La manera de ser grande en el mundo es que tú encuentras tu propósito y te pones a servirle a los demás. Pero, ¿cómo hace usted para vencer todo esto? Aquí está el consejo y la palabra de este día. Tienes que volver al origen. Y el origen es tu creador. Porque fuiste sacado de ahí. Un pedazo de árbol determina el mueble que tan fuerte será en el tiempo. Igual, quien determina lo fuerte, lo poderoso, lo inteligente que somos, determina el Dios que nos creó. Y es donde acabamos con esto. Tú no puedes sacar la identidad de una culebra pintada y que a ese le piden y le adoran. Tú no puedes sacar tu identidad de que mañana vas a resucitar en rata, en mapache, en cucaracha. Tú no puedes sacar tu identidad de ahí. Tu identidad sale del Dios que nos creó. Y lo dijimos en el podcast pasado. Dios dice, en el Salmo, David dice claramente, lo hiciste un poco menor
que los ángeles, a nosotros los hombres. ¡Wow! Eso debería ser para que saque el pecho usted, para que se arranque la depresión, la gana de matar a su suegra, que pues a veces dan ganas, la gana de abandonar el proyecto. Yo sé que ha fracasado 3, 4 veces, ha intentado de todo. Mira, en la vida hemos intentado cuantas cosas. Tú me conoces bien, he intentado cuantas cosas y no me han funcionado muchas cosas. Pero llega el día y la hora en que el propósito se alinea con lo que Dios puso en tu corazón y eso te trae el resultado. Los grandes hombres creadores lograron el éxito porque nunca abandonaron aquello que percibieron como algo de ellos. Y es donde el cristiano no puede dejar de ser cristiano. El ambiente no se lo determina el Dios que lo lavó, el Dios que lo cambió. Por eso, una cerveza, hijo, no te hace más hombre. O eres hombre o no eres hombre. Un grito a tu esposa, un golpe a tu mujer y a tus hijos, tampoco te hace hombre. Pregunto, ¿eres hombre o no eres hombre? Eso es como el muchacho que quiere sentirse rico y habla de que tiene billete. ¿Y por qué habla tanto de que tiene? ¿Será que no tiene usted y usted lo está haciendo para sentirse con la identidad incorrecta? Así que mire, este podcast es para decirle a ustedes, como nosotros lo hemos experimentado en la vida, llega el día en que o el dolor de la vida, o la soledad, o la crisis que a uno le va a venir siempre, te tiene que llevar al creador que te dirá, tú puedes salir de ahí, tú puedes ser mejor persona, tú puedes cambiar. ¿Por qué? Porque yo puse dentro de ti la materia prima para lograrlo. Señoras y señores, no somos platos de segunda. Así es. No somos hechos de material reciclado. Somos hechos del mismo creador. Y eso, por eso cuando ves hombres creando teléfonos, hombres, es claro en decirlo, computadoras, sistemas, bueno, hoy automatizado, hombres, ¿por qué lo han logrado? Porque su creador le dio la capacidad para alcanzarlo. La diferencia entre uno y otro, ¿cuál es? Que muchos están creyendo lo que dicen y no se están creyendo lo que son. Por eso, este día le invitamos a usted. Vuelva a Dios, congréguese en una iglesia, reciba a Jesús, lea la palabra, saque la identidad de Dios y sacará de ahí una mejor mujer, un mejor hijo, un mejor empresario y un mejor cristiano. Así que le bendecimos y para mí creo que vamos cerrando ya. Sí, de hecho, este tema todavía lo vamos a continuar en el siguiente episodio que va muy directamente ligado a eso. Así que, pues, gracias por haber escuchado hasta aquí el podcast. Si usted se quedó, por cierto, gracias. No te había dicho, les mandé las estadísticas al equipo la vez pasada. Ajá. Bueno, les mandé un correo que me cayó, que estamos en el puesto número 11 en los podcasts de superación en Apple Music. Puesto en Apple número Podcasts. 11 por ahí más o menos. Así que, pues, gracias a los que escuchan esto y a los que lo apoyan. Así que cerramos aquí y, pues, gracias por acompañarnos. No olvide compartirlo, seguirlo en las redes sociales. Ahí en la descripción de este video, ahí en Spotify aparece el link para que usted se conecte con mi padre. Ahí él tiene todo su contenido disponible para todo el mundo. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue En pocas palabras. Chao.